Vamos con más cosas, porque ¿sabía usted que el arsénico está presente en muchos de los alimentos que toma diario? Por ejemplo, en el arroz y en los productos elaborados con arroz. Lo confirma la OMS. De hecho, países como Suecia ya desaconsejan que los niños lo consuman más de 4 veces a la semana. Nos encantan y podemos comerlos a diario, pero deben saber que todos estos alimentos tienen una sustancia común, el arsénico. La carne, en los cereales, en el pescado, pero sobre todo en los moluscos, en los crustáceos, es decir, en los mariscos. Está presente en productos de nuestra dieta habitual, pero la mayor amenaza para la salud reside en la utilización de agua contaminada para beber, alimentar al ganado y regar cultivos. El motivo, porque el arsénico está en aguas subterráneas. Por ejemplo, el arroz es uno de los más expuestos. Por las características del cultivo del arroz, que es un arroz de envasado con agua superficial, no se da, al contrario de otros países extranjeros, que son aguas subterráneas. Es por eso que es muy importante el consumir arroz con denominación de origen. En Suecia acaban de desaconsejar que los niños menores de 6 años tomen tortas de arroz. Tomar este tipo de snacks puede aumentar nuestros niveles de arsénico. La Organización Mundial de la Salud establece 4 raciones a la semana de arroz. Entonces, llevando una dieta variada y equilibrada, incluyendo otro tipo de carbohidratos como puede ser la quinoa, la cebada, el centeno, la avena, no tiene por qué haber riesgo para la salud. Hablamos de un elemento que existe en la Tierra y que es necesario para la vida, pero que su contacto durante mucho tiempo con él puede ser peligroso y generar enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer de pulmón. Sin embargo, intoxicarnos comiendo arsénico es altamente improbable. Los cereales llevan arsénico, pero una dosis mínima, inferior a la que necesitamos para vivir. Por tanto, a pesar de que todos los días ingieran cereales, o casi todos los días, nunca van a llegar a una exposición crónica tóxica, nunca, de ninguna manera. Evitar tener problemas en nuestra salud tiene solución. Alberto, vamos a profundizar un poco más en el arsénico en los alimentos, ¿no? ¿De dónde viene esto? Son investigaciones relativamente recientes. Sí. Fíjate, hasta el año 1987 no se determina que el arsénico es un elemento que influye en la formación del cáncer. Entonces se empieza a investigar. 2004, primera fecha importantísima. Son datos del Ministerio de Sanidad. Entonces, en Europa se comienza a investigar esa relación entre alimentos y arsénico y se fija directamente en dos: en el agua del grifo y en el pescado. Se continúan las investigaciones, se van ampliando y en el año 2008-2009 se hace un segundo estudio, se pide a 21 países europeos que aporten alimentos y en más de 100.000 comienzan a detectar también la presencia de arsénico. Hablamos de leche y derivados lácteos, yogures, quesos, también en cereales, en papillas para niños, en el arroz también, en el pan sobre todo en el que viene de trigo. Hay variedad, pero no son capaces de identificar ese año dónde está ese punto de referencia toxicológico, a partir de qué cantidad es perjudicial. Se sigue, por lo tanto, investigando. Año 2014, relativamente reciente también, se afina mucho más. ¿Y qué es lo que se dice? En primer lugar, que el arroz integral es más peligroso potencialmente porque contiene la cáscara, con más arsénico. Y lo que también se dice es que el que más cantidad tiene es el arroz, pero consumimos más tipos de cereales, con lo cual a lo largo de la semana uno puede tomar más cantidades, acumula más arsénico porque comen más cereales que arroz. Una veta de arroz básicamente todos los días lo pueden comer en Oriente, no en Europa. Y se establece también un margen, esto es importante, un avance para el año 2016 de las cantidades que recomiendan que los fabricantes controlen también. Se habla de unas cantidades de 0,2 miligramos por kilo para adultos y de 0,1 en productos infantiles. Eso es. Y siguen investigando. Claro, la voz de alarma la ha soltado Suecia al recomendar la prohibición de esas tortitas de arroz en el consumo de los niños. Vamos a situar este tema en la justa medida con Rubén Bravo, nuestro experto nutricionista. Rubén, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre todo nos interesa la toxicidad, ¿no? ¿Qué niveles de arroz o de otros elementos que contienen arsénico hay que consumir para ponerse enfermo? A ver, lo primero de todo, que el arsénico es casi imposible intoxicarse a través de los alimentos. Intoxicarse significa que podemos morir consumiendo alimentos casi de forma instantánea o en pocas horas. El problema del arsénico en los alimentos es que, digamos de alguna manera, nos puede ir matando poco a poco, porque es un metal que es un precursor del cáncer, del tipo 1, que afecta a seres humanos y animales, y a largo plazo nos puede ir produciendo o aumentando la tendencia de padecer cáncer de pulmón, cáncer de piel o cáncer de vejiga, ¿no? ¿Es extrema el aviso de Suecia diciendo a los niños que no coman estas tortas de arroz? ¿Se ha pasado? No lo vemos extremo, sobre todo viendo que hace muy pocos meses ya la Unión Europea
ha cambiado una ley, está trabajando en sustituir una que teníamos en el 2006, ha sacado ahora una nueva normativa, junio 2015, donde está dando ya datos de minimizar el consumo principalmente del arroz, como habéis indicado en el reportaje, porque el arroz, digamos que capta mucha agua y hay mucha agua que se encuentra en la tierra y digamos que se aposenta en el arroz, y el consumo de arroz de esta manera en exceso podría llegar a esos niveles de toxicidad de arsénico en el cuerpo, ¿no? ¿Algún consejo, alguna precaución que debamos tener? Pues hablar de microgramos, miligramos por kilo de peso, yo creo que a las personas que están en casa no van a saber muy bien cuánto comer, ¿no? Digamos que tenemos dos grupos poblacionales donde sí deberían tener muy en cuenta esta noticia. Principalmente mujeres que están dando el pecho a sus hijos, no deberían consumir más de 100 gramos de arroz a la semana, e intentar que ese arroz, por supuesto, no sea integral. Y también, digamos, al cocer este arroz vamos a disminuir a la mitad los niveles de arsénico que pueda contener. Y también otro factor con más riesgo serían los niños menores de 3 años. Aquí la recomendación que hacemos desde el Instituto Médico Europeo de la Obesidad es no consumir más de 25 o 30 gramos semanales. Los niños a partir de esas edades pueden ir sumiendo el consumo poquito a poco, un poco con las indicaciones que han dado los suecos, ¿no? Cantidades pequeñas, no más de 4 veces por semana. Nos lo apuntamos todo. Gracias por estos consejos y la explicación. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.